Una vez más, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional en el que nos acercamos a Dios. La oración, todos estamos de acuerdo con ello, es una parte vital de nuestra vida cristiana. Pero no solamente es nuestra respiración natural, nuestro medio fundamental de comunión con Dios, sino que es también una poderosa arma para batallar en el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, dice que, versículo 14, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué estáis discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, se ha muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. En muchas circunstancias de nuestra vida nos sentimos totalmente debilitados y en el terreno espiritual esto también es verdad. En muchas circunstancias espirituales que se nos dan, tentaciones, pruebas, lucha contra el mundo, nos encontramos muchas veces desarmados. Y no es el momento entonces de afilar la espada, como alguien dijo. Eso tenemos que tenerlo ya preparado. Debemos estar revestidos de toda la armadura de Dios y tener todas las piezas de la armadura colocadas y usar la espada del Espíritu y el escudo de la fe, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero claro, para estar preparados debemos estar orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos se asombran de que Jesús pudiera echar tan fácilmente a aquel espíritu inmundo y ellos no lo habían logrado. Y por eso le preguntan acerca de por qué no pudieron, ya que Jesús les había dado a ellos autoridad para echar fuera demonios. Y ya que ellos habían sido incapaces en ese momento, estaban enfrentados con una discusión con los fariseos, pero no tenían ese poder espiritual. Jesús les advierte que es la oración, o como dicen también algunos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, y el ayuno, lo que dan esa capacidad, ese poder. Porque esa clase de espíritus malignos, unos espíritus malignos distintos, especiales, quizá más potentes, más malignos, por decirlo de alguna manera, es necesario estar preparados de un modo especial. Jesús, que sepamos, no estaba ayunando en ese momento, no estaba orando, estaba caminando con sus discípulos, estaba llevando a cabo su ministerio, pero él había descendido, lo leemos un poco antes en este pasaje, de el monte de la transfiguración, donde había tenido esa experiencia maravillosa de nuevamente escuchar el testimonio del Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y él
Nuestro Señor muchas veces se apartaba a lugares solitarios y oraba. Eso lo dice el Evangelio de Marcos muchas veces, también los demás evangelios hacen referencia a la vida de oración de Jesús. Por lo tanto, Jesús estaba preparado porque Él era un hombre de oración, un hombre de una vida de oración. Muchas veces nosotros queremos afrontar los retos y afrontar las tentaciones, las pruebas, las luchas, las tribulaciones, los sufrimientos, y también poder ser útiles en la obra de Dios, aconsejando correctamente, viviendo como Dios quiere. Pero no tenemos una vida de oración que nos respalde, no tenemos una comunión con Dios provechosa, fructífera, creciente, íntima. Y esto nos desarma. Por eso Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, si leemos así el texto, es con esa variante. Lo que le estaba diciendo Jesús es que no solamente es necesario tener dones espirituales y poder espiritual otorgado por Jesús, sino es necesario vivir en comunión con Dios para tener ese poder de lo alto. Ese poder que Pablo pide, por ejemplo, para los efesios, cuando se menciona de que Él les pide, para que no desmayen las tribulaciones que Pablo está sufriendo, que el Espíritu les dé poder, les dé discernimiento, haga que Cristo sea más real para ellos, como también lo leemos en el libro de Efesios. Y este poder del Espíritu de Dios viene a través de la oración. Este poder del Espíritu de Dios viene por medio de esa comunión con Dios y de una vida que lo respalde, no de oraciones puntuales que se pueden hacer en determinado momento, porque allí también quizá ellos también habían orado pidiendo que ese espíritu saliera, pero no lo consiguieron, porque realmente no son oraciones ocasionales lo que produce poder en la vida de un cristiano, sino una vida de oración. No es alguien que ora, sino alguien que vive orando. Orad sin cesar. Esto, por supuesto, no quiere decir que cada cristiano tenga horas y horas y horas en el cabo del día para estar orando. Esto muchas veces no es posible. Pero sí de una actitud de oración, de aprovechar cualquier momento para vivir en comunión con Dios y aprovechar también esos momentos especiales como Jesús hizo, de apartarse a lugares solitarios para buscar a Dios en oración, para estar en comunión con Dios. Ahí radica el secreto de su poder, de su plenitud espiritual, de su llenura del Espíritu de Dios, que en ese momento los discípulos carecían de ella. Y es por eso que tantas veces somos ineficaces en la obra de Dios, y somos rutinarios, y somos fríos, y somos vencidos por la tentación, superados por la prueba, y somos también torpes en el servicio de Dios. Y esto no es que quizá no tengamos los dones o las cualidades necesarias, sino que no tenemos el poder y la frescura de una vida de oración. Por eso Jesús dijo, este género no sale sino con oración. Es fundamental para nosotros vivir en comunión con Dios. Acércate a Dios cada día, se llama así estos devocionales que presentamos casi diariamente. Lo hacemos así porque es el secreto o la clave de todo. Cuando nos acercamos a Dios diariamente, su palabra viene a nosotros también de una manera clara, mucho más eficaz para nosotros, y entonces estamos capacitados con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con los pies del apresto para predicar el Evangelio de la paz, con el cinturón de la verdad. Es decir, con todas las piezas de esa armadura de Dios. Y no solamente tener esa armadura, sino que sigue diciendo Pablo en Efesios, orando en todo tiempo, vestidos de toda la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Y luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los cristianos, por todos los hermanos. Esta es la clave. Revestirse no es suficiente. Es necesario también fortalecerse en el Señor y en su poder. Y eso no es posible sin una vida de oración. Es por eso que la palabra de Dios nos anima a buscar a Dios en oración. Lo estamos haciendo. Porque nos podemos frustrar ante nuestro fracaso, nuestra debilidad, ante nuestras caídas,
ante nuestros temores, ante ser superados por las circunstancias, ser superados por las demandas de nuestra vida y no poder afrontarlo correctamente. Y pensamos que otras habilidades nos van a sacar y nos van a dar ese poder, nuestros dones o capacidades o sabiduría humana. Pero recordemos que no es ni con espadas ni con ejércitos que se libran las batallas del Señor, sino con su Espíritu. Y que el Espíritu de Dios viene a nosotros porque es espíritu de oración, es espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es espíritu de gracia que nos conduce a la oración. Una de las principales funciones del Espíritu de Dios es llevarnos de la mano a la oración, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios sabe lo que hay en el hombre, sabe lo que hay en Dios. Él nos revela lo que hay en el corazón de Dios, Él nos revela lo que hay en nuestros corazones. Él entonces está para ayudarnos en nuestra vida de oración. Una vida de oración es un creyente que ora, un creyente que tiene como prioridad buscar al Señor cada día, acercarse a Él cada día, apartar un tiempo de soledad, de intimidad, de privacidad para orar a Dios, como Jesús también lo enseñó. Tú no seas como los hipócritas que aman las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ellos ya tienen su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Como alguien ha dicho muy sabiamente, el secreto de la oración es la oración secreta. Y es por esto que muchas veces se habla del poder de la oración y se habla de la necesidad de la oración, se habla de la eficacia de la oración y otras muchas cosas. Pero recordemos bien que la oración no es un fin en sí mismo. Porque aunque Jesús diga aquí que este género no sale sino con oración y ayuno, lo que realmente sirve la oración es para vivir en fe y fortalecer nuestra fe en comunión con Dios. Por eso Jesús le dijo, generación incrédula y perversa. Por eso Jesús les hace ese reproche grande de su falta de fe, por supuesto también traída por su falta de oración. Porque una y otra cosa están juntos. Nuestra falta de fe disminuye nuestra eficacia en la oración. Y nuestra ineficacia en la oración disminuye nuestra falta de fe. Es un círculo vicioso. Ahora bien, nuestra fortaleza en la fe nos lleva a la oración de fe, y la oración de fe nos lleva a que nuestra fe, valga la redundancia, se fortalezca y crezca cada día. Jesús les regaña, les reprende por ser una generación incrédula, ser una generación que no está convencida, que no está creyendo, no está confiando de que aún los peores demonios, en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, son echados fuera. Y es en su nombre y por su poder que de alguna manera recibimos por medio de la oración, como es el principal medio de gracia, la palabra de Dios, la oración son los principales medios de gracia para nosotros. Por medio de ese poder de Dios vamos a encontrar la fortaleza, la sabiduría, vamos a encontrar la fe para poder, en el nombre de Cristo, servirle en todo aquello que Él pone delante de nosotros. Sin duda, aquel día los discípulos fueron probados y fracasaron. Fueron probados y se dieron cuenta de su debilidad. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Lo hemos hecho con otros demonios, lo hemos hecho en otros momentos, tú nos diste capacidad para ello. Ya les envió Jesús cuando envió a los 70 y vinieron contentos diciendo hasta los demonios en tu nombre se paraban, o sea, obedecían. Y Jesús dijo, no os alegréis de que los demonios os obedezcan, más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Pero aún así, ellos vinieron regocijándose de que el poder que Jesús les había dado era eficaz y que se estaba manifestando. Pero en ese momento no pudieron hacerlo. Y se enredaban en discusiones religiosas en vez de estar realmente buscando ese poder de Dios que viene a través de la oración. Es por eso que en esta mañana nuestro Señor nos recuerda que toda potestad en los cielos y en la tierra es de Cristo Jesús. Y nosotros podemos disponer de ese poder en la medida que estamos unidos a Él. Separados de mí, nada podéis hacer.
Entonces, lo que sigue es que en Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Permanezcamos unidos a Dios, permanezcamos unidos a Cristo por medio de la fe, buscándole en oración, si quieres también en ayuno. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos enfrentar los enemigos, revestidos con, por supuesto, con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, el escudo de la fe, pero también con toda oración, con toda súplica, con todo ruego en el Espíritu. Fortalecidos entonces con su poder, podremos obtener en Cristo la victoria, porque solamente en Él somos más que vencedores. Vamos entonces a buscar de su poder, vamos a orar. Perdónanos, Señor Dios de los cielos, por nuestra incredulidad y nuestro descuido de nuestros deberes y deleites, como son la oración y la lectura de tu palabra, meditar en tu palabra, conocerla, estudiarla. Y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, a buscarte a ti en fe y a buscar que en la oración tú nos concedas más y más fe, una fe más fuerte, más firme, para poder vencer en tu nombre. Te lo suplicamos, por amor de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos.